Entonces, la forma en que la administración tributaria los va a ser efectivo va a ser por el procedimiento económico coactivo. Obviamente, cuando ya todo está firme, la administración tributaria, previo a iniciar a presentar una demanda en el juzgado de lo económico coactivo, hace una invitación al contribuyente para que pueda pagar, ¿verdad? Y se le advierte de que incluso si convencerlos, ¿verdad? Por así decirlo, para evitar que el contribuyente pues incurra en más gastos, ¿verdad? Ya que también puede ser condenado al al pago de costas, Costas. con gastos innecesarios, ¿verdad? Que se le hace, entonces algunos contribuyentes pues analizan y en la mayoría de casos pues ya es en esa instancia pues ya deciden pagar, ¿verdad? Entonces, pregunto antes de que pasemos a la resolución de los cuestionarios, si tienen alguna duda que quieran que nosotros, que les aclare con respecto a todos estos procedimientos para ir Licen- de la... sí, una pregunta. Después de este, bueno, se le hace la invitación al contribuyente, pero igual decide no pagar e inicia el proceso económico coactivo y falla Exacto. a favor de la SAT. El contribuyente tiene derecho a A impugnar. elevarlo, a impugnar e irse a casación, que es lo que procede, ¿verdad, licenciada? No, apelación. Y apelación, En el económico coactivo es apelación, apelación. que va a resolver el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, ¿verdad? Es el que va a resolver ese recurso de apelación que se puede interponer en el procedimiento económico coactivo. Y que también al emitir la sentencia también se puede presentar, interponer recurso de aclaración y ampliación, ¿verdad? Igual aclarando extremos en la sentencia que no puedan estar claros, ¿verdad? O que sean contradictorios. Dijo que es aclaración Aclaración o ampliación. y ampliación. Sí. En la última clase hablamos de este tema, entonces fue como una recomendación que toda sentencia, antes de cualquier recurso que vayamos a interponer para atacar el fondo, primero tenemos que ver si no hay algo que aclarar o solicitar que amplíen, ¿verdad? Sí, sí que la Algo, recomendación es usarlos, ¿verdad? Estos dos primero. o sea, analizar las sentencias para ver si proceden, porque si no hay contradicciones y todo está bien claro, entonces ya se pueden ir a la interposición del recurso que corresponde, ¿verdad? Pero para que tengamos éxito en el recurso que vamos a interponer, es bien importante que verifiquemos que no haya extremos que aclarar y que ampliar, ya que si hay cuestiones que son contradictorias, esto puede hacer que no tengamos éxito en el recurso que interpongamos, ¿verdad? Porque si vamos por ejemplo, atacar un medio de prueba, lo vamos a describir, ¿verdad? Que decimos, vamos a atacar un medio de prueba, por ejemplo, porque no se valoró, pero vamos a identificar un medio de prueba y cuando ven en la sentencia hace alusión a otro medio de prueba no al de nosotros porque no aclaramos en su momento, pues obviamente nos van a declarar sin lugar el recurso de casación. No sé si le aclaré su duda, Ethel. Sí, licenciada, gracias. Estaba tomando nota, muy amable. Va. ¿Alguien más con alguna duda o procedemos con el... Estamos en grupos, ¿verdad? Formaron sus grupos, ¿verdad? Sí, licenciada. Resolvieron, tuvieron la oportunidad de resolver, porque vamos a empezar con la ley del IVA. Les dejé algunas preguntas relacionadas con la ley del impuesto de solidaridad, porque esa ley no la vimos en las leyes que investigaron, ¿verdad? Sí, sí, eso estaba viendo que no la vimos. Y yo tenía varias dudas de cómo se calcula. Sí, Porque, ¿qué pasa si no llegan al 4% de utilidad? por eso ese requisito para poder, para eso, ¿verdad?
O sea, si no se llega a ese 4% de utilidad, no aplicaría, ¿verdad? No, no pagan el impuesto. Exacto. Ah, O ok, sea, ok, como son ok, requisitos, ajá, perfecto. Sí, yo tenía la duda, ¿pagarán un porcentaje? Entonces no pagan. no. No Gracias, porque como la ley establece los requisitos, ¿verdad? claro. Entonces dice quiénes, por ejemplo, si nos vamos a la ley del ISO, entonces quiénes van a cumplir, quiénes están obligados a pagar el ISO, entonces obviamente tienen que disponer de un patrimonio propio, estar inscritos en el régimen sobre utilidades en el impuesto sobre la renta y obviamente también tienen que realizar actividades mercantiles o agropecuarias en Guatemala, ¿verdad? Y tienen que tener un margen bruto superior, es bruto, ¿verdad? Superior al 4%. Entonces, por eso es que en esos requisitos, si no, no calificaría, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, vamos a ver, como estoy viendo quiénes están conectados, para ver que estén, pues yo voy a ir, mencionando, ¿verdad? Si alguien no está, entonces, si alguien no contesta o algo, es porque no están conectados, ¿verdad? Entonces, yo tomo mis notas respectivas. Dígame, Ethel. Fíjese, licenciada, que aquí tengo una duda porque yo no sé si todos tenemos actualizada la ley del IVA en cuanto al, antes de que empecemos, el, Las el, reformas. eh, y por la reforma, sí, eh, en relación al pequeño contribuyente, Sí, pues es lo único que tal vez llamaría, es cambió, como lo ¿verdad? único que, ajá, que vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver Sara Amaya, ¿está conectada? Aparece que está conectada, ¿verdad? Ah, bueno, ahí estamos. Entonces, no sé, ¿usted en qué grupo está? Tal vez puede encender su micrófono. Bueno, tomo nota. Lisset Duarte. Bueno, miren al final, como les digo, vamos a dar algunos tips acá que pueden estar conectados y si no están poniendo atención, obviamente no van a responder y va a haber una pregunta bien claras que tal vez no vamos a ver en estas, pero conforme vamos viendo los temas, vamos a ir tocando otras cuestiones que son importantes que no están acá, pero que pueden venir en el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están, por ejemplo, vamos a decir nosotros qué es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, el impuesto agregado, a ver, alguien me puede decir, ¿es un impuesto directo o es indirecto? ¿Y por qué? Participan. ¿Quiénes están conectados porque nadie participa? ¿Hay alguien con la mano levantada? Benjamín. Vamos a ver, entonces puede hablar Benjamín. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas Eh, tardes. Referente a la pregunta, tengo entendido que el IVA es un impuesto indirecto, Ujú, muy bien, eh, porque se le cobra hasta al consumidor final, ¿verdad? Digamos, si uno compra en una tienda, automáticamente ya está pagando el IVA ahí, aunque no lo deje. exacto. Pues. Ajá. Entonces recuérdense que los productos indirectos son aquellos que no van dirigidos a un contribuyente en específico, ¿verdad? Como por ejemplo la ley del tabaco, la ley de bebidas alcohólicas, ¿verdad? En cambio, la ley del impuesto sobre la renta, sí ya va dirigido a ciertos contribuyentes, el YUSI también, ¿verdad? Son impuestos ya directos porque sí van dirigidos o van a poder ser ubicados los contribuyentes si no han pagado los impuestos o no hacen sus declaraciones, ¿verdad?
Entonces decimos que el IVA entonces es un impuesto indirecto y que va a gravar el consumo de bienes y servicios, ¿verdad? Los paga el consumidor final, pero ¿quién recauda ese impuesto y quién lo declara ante la administración tributaria? Quien vende, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentajes del impuesto se va a pagar o sea, cuál es la tasa que se va a aplicar en la ley del impuesto al valor agregado o del impuesto al valor agregado? Entonces sabemos que hay dos regímenes, ¿verdad? Ah, sí, eso le iba a decir de los regímenes. Ajá, dígalo. Que tenemos el de pequeño contribuyente, que es el 5%, Exacto. y el contribuyente, el régimen general, que es del 12%. El 12%, muy bien. Entonces sabemos que el 5%, ¿verdad? Lo van a pagar las personas que van a generar ingresos anuales por ventas o servicios hasta por Ciento, 465,000, ¿verdad? Y sí, algo. que son 125 salarios mínimos de actividades no agrícolas. Exacto. Ese dato es bien importante. Entonces, las personas individuales o jurídicas que generan, acuérdense que acá ya como pequeños contribuyentes que van a generar hasta 125 salarios mínimos, ¿va? Eso equivale a 465,000 y algo. Entonces, estos salarios no, obviamente son no agrícolas, ¿verdad? Es una característica principal de esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que busca la ley del impuesto al valor agregado? ¿Con qué fin se va a crear? Entonces, ojo con ello, por favor, para que tomen nota, ¿verdad? Lo que se busca con el impuesto al valor agregado es ampliar la base tributaria. Sabemos que este impuesto tiene la característica principal que es el que más genera impuestos al Estado, ¿verdad? La ley del impuesto, el impuesto al valor agregado. Entonces, a pesar de que hay muchas exenciones, ¿verdad? Obviamente es el impuesto que fortalece la recaudación, ¿verdad? Y obviamente con ello se contribuye al desarrollo económico del país, ¿verdad? Que es el impuesto que más genera ingresos al Estado. Esta es la característica principal del IVA. Ahora, ¿cuál es el hecho generador del impuesto al valor agregado? Entonces sabemos que es la venta y la prestación de servicios, ¿verdad? Pero ¿qué ventas? Por ejemplo, tenemos entre estos ejemplos la venta o permuta de bienes inmuebles, ¿verdad? Hay ciertos requisitos también. La prestación de servicios también se deben de estar grabados por este impuesto. Las importaciones también, ¿verdad? Todos los productos que ingresan al país, ¿verdad? Los arrendamientos, donaciones, ¿verdad? Hay algunos que tienen sus excepciones, pero de manera general son todas las ventas o los actos que están grabados, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser ese periodo impositivo para el régimen del impuesto al valor agregado? En el régimen general, sabemos que es mensual, ¿verdad? En el régimen de pequeños contribuyentes, es también mensual. O sea, de hecho, el IVA es una tarifa mensual, solo que sabemos que el contribuyente en general va a ser el 12% y el pequeño contribuyente el 5% sobre el monto facturado, ¿verdad? Esos son datos importantes del impuesto al valor agregado. No sé si tienen alguna duda con esto. No, licenciada, gracias. Ahora sí saben quién es la entidad que administra y fiscaliza el impuesto al valor agregado. ¿Sabe que esa es una pregunta que yo tenía? Porque de acuerdo a la ley del IVA, del IVA dice que es la Dirección General de Rentas Internas. Sí, porque antes, se recuerdan que antes de la administración tributaria era rentas internas. Sí, sí. Entonces todavía regulan eso en la ley, como que no modificaron esa parte, ¿verdad?
pero lo que antes era rentas internas ahora es la Superintendencia de Administración Tributaria. La De respuesta hecho, correcta debe ser entonces la SAT. ajá, la Superintendencia de Gracias. Administración Tributaria. Pero se recuerdan que también participa el Banco de Guatemala, ¿verdad? El Banco de Guatemala, porque como estamos hablando de quién administra y fiscaliza, ¿se recuerdan en qué casos va a administrar, por así decirlo, el Banco de Guatemala este impuesto? ¿O por qué motivo? Entonces, para justificar que se mencionó. ¿Se recuerdan que para la devolución de crédito fiscal, ellos deben de fijar, ¿verdad? El Banco de Guatemala debe tener una Sí, es partida. correcto. Tienen como una reserva para hacer la devolución del Ajá. crédito. Y eso no está en manos de la administración tributaria, ¿verdad? Esto está en manos del Banco de Guatemala o en finanzas públicas, que obviamente es la que administra al final todos los impuestos, ¿verdad? O asigna, por así decirlo, porque la administración tributaria recauda, pero todo ese dinero obviamente es reportado, ¿verdad? Y ya al Ministerio de Finanzas Públicas, quien le da el porcentaje que por ley le corresponde a la administración tributaria. ¿Alguien tenía levantada la mano? Sí, yo, licenciada, con una consulta. Si en el examen usted nos hace el cuestionamiento que debemos de responder, ¿ambas o solo la SAT? Es decir, el Banco de Guatemala y la SAT. Aclarando, así como lo estamos platicando ahorita, ¿verdad? Ok, depende del Entonces, cuestionamiento que usted haga. usted me pone lo que yo les estoy diciendo ahorita, yo digo, ya recibió la clase, ¿verdad? O sea, los que recibieron la clase de hoy, o sea, los que están ahorita poniendo atención, van a responder así, ¿verdad? Muy bien. La Gracias, Rita. Superintendencia de Administración Tributaria y el Banco de Guatemala también participa porque tiene una cuenta, ¿verdad? Donde se va a, por así decirlo, a depositar una reserva, ¿verdad? Para devoluciones de crédito fiscal. Ahora díganme quiénes están, Gabriela. Perdón, licenciada, me cabe la duda. El Banco de Guatemala dice usted que tiene una cuenta especial. Entonces, a la hora supongamos que sí se dé esa devolución de crédito fiscal, ¿es el Banco de Guatemala el que traslada esos fondos directamente al contribuyente o se los traslada a la SAT para que se las dé al contribuyente? Fíjense que cabal, eso lo hablamos en el procedimiento de devolución de crédito fiscal. Se recuerdan que en uno de los requisitos que el contribuyente debe adjuntar al formulario de solicitud de devolución de crédito fiscal es indicar en qué cuenta quiere que se le deposite crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, de hecho, en el Banco de Guatemala se guarda todo el dinero del Estado. ¿Aló? No, perdón. Sí, licenciada, le estaba poniendo atención. Lo digo yo. Entonces, entre uno de los requisitos es el contribuyente depende del régimen, ¿verdad? Pero sí debe indicar en qué cuenta quiere que se le deposite el crédito fiscal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí es el Banco de Guatemala el que le hace el Entonces, traslado. sí, entonces cuando la Administración Tributaria declara con lugar una devolución de crédito fiscal, manda un oficio al Banco de Guatemala para que le devuelva al contribuyente. ¿Verdad? Entonces, en los expedientes administrativos, cuando termina, por ejemplo, si hubieron ajustes que fueron descontados, ¿verdad? Y al final, o se declaró con lugar parcialmente una solicitud de devolución de crédito fiscal, en el expediente tiene que obrar un oficio o la copia de un oficio donde el Banco de Guatemala recepcionó y le devolvió, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, mandemos al archivo expediente porque ya en su momento, como fue parcialmente, se le devolvió al contribuyente el crédito fiscal correspondiente y hay soporte en el expediente administrativo, ¿verdad? De no tener ese soporte en el expediente administrativo, entonces ya se tiene que verificar o en su caso para que se proceda a la devolución, ¿verdad? Pero cuando es parcialmente como esos, la administración tributaria ha, por ejemplo, autorizado parcialmente, sí debe hacerse inmediatamente, ¿verdad? No hasta que termine el proceso. Por ejemplo, si el contribuyente está solicitando 5 millones de devolución de crédito fiscal y la administración tributaria le dice, bueno, por 200,000 no logró comprobar
la vinculación o que etcétera, cualquier, o sea, omitió cualquier requisito que impida que se declare con lugar la devolución, dice, bueno, entonces por 200,000 no, por 2 millones no, si pidió 3 millones, ¿verdad? Entonces se va a autorizar 3 millones, porque esos sí fueron confirmados, el resto no. Entonces, lo que le nieguen al contribuyente, obviamente él se va a poder ir impugnando, ¿verdad? Porque si la administración tributaria emite una resolución en la que solo autoriza parcialmente una solicitud de crédito fiscal y esta no es impugnada dentro de los plazos de ley, queda firme, ¿verdad? Entonces solo le va a devolver lo que, lo que indicó en la resolución. Lo que no, si el contribuyente no impugna, y termina el proceso, ¿verdad? Ahora, si el contribuyente utiliza los medios de impugnación, entonces va a seguir litigio por esa cantidad que la administración tributaria no le resolvió. No sé si me doy a explicar. Sí, licenciada, ya me quedó claro. Muchas gracias. Entonces, ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto principal? Sabemos quiénes están exentos del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, los medicamentos, o sea, ahí, si se dan cuenta, en todas las leyes tributarias siempre hace referencia a las mismas entidades, ¿verdad? Las entidades de salud pública, los centros educativos, todas las instituciones que tienen un fin que no es lucro, ¿verdad? Y eso lo pueden encontrar en la ley del impuesto al valor agregado o X de cualquier ley. Usted va a encontrar un artículo que va a definir y que por lo general se repite en todas las leyes, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo tienen que identificar dentro de la ley. ¿Alguien tiene la ley del impuesto al valor agregado para que ubique este artículo? De los 83 que están conectados y no participen solo los mismos. Erika Armando. ¿Sí lo escucho? Erika Armando, ¿lo escucho? ¿O Joseph? Hola, licenciada. En Buenas el tardes. artículo 8, ¿Le puede dar donde dice, lectura? Ajá. muy bien, de las exenciones específicas, no deben cargar el impuesto en sus operaciones de ventas, como tampoco en la prestación de servicios las siguientes personas: los centros educativos públicos y privados, en lo que respecta a la matrícula de inscripción, colegiaturas y derechos de examen de los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. Muy bien. Las universidades autorizadas para funcionar en el país, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de la República, así como los agentes diplomáticos, los funcionarios y empleados de la República, diplomáticos y consulares, incluidos en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, con la condición de que los países a que pertenezcan dichas misiones y personas otorguen igual tratamiento como reciprocidad. Los organismos internacionales a los que, de acuerdo con los respectivos convenios suscritos entre el gobierno de Guatemala y dichos organismos, se les haya otorgado la exención de impuestos únicamente. Muy bien. Entonces, artículo 8, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, lo subrayen, lo ubiquen ahí. Entonces, estas cuestiones son como las más importantes para efectos del examen de la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Y pasamos a la ley del impuesto, a la ley de actualización tributaria, que regula el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, ojo con ello, porque al referirse a esta ley que grava el impuesto sobre la renta, no se vayan a confundir, ya que antes se denominaba ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Actualmente es la ley de actualización tributaria, que no únicamente hace referencia, ¿verdad?, al impuesto sobre la renta, todo el contenido y las reformas que se hicieron a partir de 2012. Entonces, ¿cuál es el objeto del impuesto sobre la renta? En este caso, hay algo que llama la atención, que yo creo que ya lo hemos visto en clase,
y es la característica principal. El impuesto sobre la renta es el segundo impuesto, aparte del IVA, que genera también más ingresos al Estado de Guatemala, ¿verdad? O sea, la ley del impuesto al valor agregado es la número 1 y seguido los incrementos también son altos por la generación de este impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, este impuesto sobre la renta, entonces dijimos que sí es un impuesto directo, ¿verdad? Porque acá sí hay un destinatario, o sea, hay una persona que va a encuadrarse dentro de ese hecho generador, que va a llenar las características, ¿verdad? Para ser contribuyente de este impuesto. Entonces, ¿cuál es el objeto del impuesto sobre la renta? Gravar toda renta que obtengan personas, ya sean individuales o jurídicas, o entes, ¿verdad? Patrimonios, y eso ya sean nacionales o extranjeros, pero que se generen rentas grabadas donde dentro del país. Por eso es que una característica principal del impuesto sobre la renta es que aplica el principio de territorialidad, va a regir el impuesto sobre la renta. Entonces, ese es el principio que va a caracterizar este impuesto, es el de territorialidad, ¿verdad? Porque es todas las rentas obtenidas dentro del territorio nacional, ¿verdad? Esa es la principal característica. ¿Y cuáles son esas características, esas categorías de la renta que van a generar este impuesto? Entonces ya sabemos que están las rentas de actividad lucrativas, las rentas de trabajo y las rentas de capital y ganancias de capital. ¿En qué artículo se encuentra esto? Artículo 2. En el artículo 2, ¿verdad? El artículo 1 le puede dar lectura. Objeto. Se decreta un impuesto sobre toda renta que obtengan las personas individuales, jurídicas, entes o patrimonios que se especifiquen en este libro, sean estos nacionales o extranjeros, residentes o no en el país. El impuesto se genera cada vez que se producen rentas grabadas y se determina de conformidad con lo que establece el presente libro. Muy bien. Entonces ahí aplica, en ese artículo 1 pongan, rige principio de territorialidad. Esto es doctrinario, pero principio de territorialidad, porque es toda renta obtenida dentro del territorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué rentas se van a considerar de fuente guatemalteca? De renta guatemalteca, entonces, bajo la categoría de actividades lucrativas. Entonces, todas estas actividades van a ser todas aquellas las que realizan las empresas, ¿verdad? Negocios comerciales, industriales, agrícolas y obviamente de servicios, pero que el fin principal es crear, ahí sí como dicen bien, utilidades, ¿verdad? Ganancias. Y que obviamente estas tienen que estar realizadas dentro del territorio nacional. ¿Qué incluyen estas rentas? Los ingresos por ventas, por servicios y algunas otras actividades económicas que va a realizar en el contribuyente en el ejercicio ahí sí que de la actividad que realice, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un negocio, por ejemplo, tiene una ferretería, ¿verdad? Entonces, esa va a ser su actividad principal, ¿verdad? Porque tal vez va a importar eh, eh, mercancía, ¿verdad? Para el negocio, va a traer productos del extranjero, obviamente. Entonces, todos esos gastos o esos ingresos van a ser grabados. Pero, ¿qué pasa? Si este contribuyente, ¿verdad? Que realiza esta actividad, también tiene algún terreno a su nombre, aunque no sea una actividad como que realiza constantemente, ¿verdad? Pero va a vender y va a tener una ganancia, también tiene que ser reportada, ¿verdad? Esto ya en las ganancias de capital, que se regula más adelante. Entonces, eso también tiene que ser reportado en su contabilidad, ¿verdad? Entonces, son todas esas que va a realizar. Por eso dice otras actividades económicas, siempre y cuando obtengan utilidades, entonces tienen que pagar este impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Y qué condiciones deben de cumplirse para esta enajenación de bienes, verdad? O sea, el artículo 5, ¿alguien le puede dar lectura del artículo 5, por favor? Sí,
Erika. Erika Noemí Carranza. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 5, presunción de onerosidad. Las cesiones y enajenaciones de bienes y derechos en sus distintas modalidades, las prestaciones de servicios y todo contrato de préstamo, cualquiera que sea la naturaleza y denominación realizadas por personas individuales o jurídicas y otros entes o patrimonios que realicen actividades mercantiles, se presumen onerosas, salvo prueba en contrario. Dichas transacciones deberán estar soportadas de conformidad con la documentación legal correspondiente. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo contrato de préstamo, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta por interés mínima, que es la que resulte de aplicar al monto total del préstamo la tasa de interés simple máxima anual que determine la Junta Monetaria para efectos tributarios. Las regulaciones de las normas especiales de valoración entre partes relacionadas se establecerán conforme al libro primero, título segundo, capítulo sexto, sección primera y segunda de la presente ley. Va. Entonces, lo importante acá, en este requisito del impuesto sobre la renta, es que toda cesión o enajenación que se realice, principio es onerosa, ¿verdad? Lo que debe demostrar el contribuyente es lo contrario, ¿verdad? Si no demuestra, por ejemplo, que no debe, que tiene que pagar impuesto, que está exento o algo, o que no cumple con el requisito, entonces él lo tiene que demostrar, pero de lo contrario se presume onerosa, ¿verdad? Porque hubo una contraprestación económica. Hay contratos a veces que indican una tasa de interés, o por ejemplo, muchas veces se hacen ajustes porque los contribuyentes venden alguna propiedad, como recuérdense que ahora hacen valuación para pagar YUSI, ¿verdad? Entonces, a veces los contribuyentes simulan una compraventa por una cantidad menor, ¿verdad? Entonces, si se les hace una fiscalización y se determina que al contribuyente le depositaron en su cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, o que sacó un préstamo para comprar una propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, un contribuyente recibió, por ejemplo, en su cuenta bancaria, ¿verdad? La cantidad de, digamos, 500,000 quetzales, ¿verdad? Entonces viene y le dicen, mire, ¿y usted por qué? Pero da que la casualidad que en esa misma fecha, porque como hacen cruce de información, se recuerdan que según el Código Tributario se puede hacer cruce de información con terceros, ¿verdad? Entonces, fiscalizan a la persona que le depositó el dinero, ¿verdad? Entonces, viene esta persona que le depositó el dinero al contribuyente y él hizo un préstamo, ¿verdad? Hipotecario, por así decirlo, hipotecó el bien para poder pagarlo, ¿verdad? O sea, dice, bueno, vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿verdad? Hipotecamos, pero la persona que recibió el dinero, como ya no tiene la propiedad, dice, es que yo lo vendí, pero fue por cierta cantidad, ¿verdad? Y no reporta, pero hay un depósito y coincide con una hipoteca a favor de otra persona. Entonces, aquí que se presume que hubo un ingreso y que no se pagó el impuesto correspondiente por ese ingreso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contribuyente lo reportó en su contabilidad por una cantidad menor, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones, como les digo, van a ser seguidas, o sea, se van a investigar, obviamente, para determinar que hay un pago de impuesto que no se realizó y que obviamente el no hacerlo en el momento o la forma que la ley establece, pues sabemos que es del 100%, ¿verdad? Entonces, en este caso, se presume que todo es oneroso. Lo que no es oneroso se tiene que comprobar, ¿verdad? Dígame, Ethel. Licenciada, y en su experiencia en la SAT, este cruce de información sí se hace, Sí se hace. sí se hace, y son que contribuyentes al azar, o son empresas grandes, o son grandes sumas, No, por lo ¿no? general son contribuyentes individuales.
y son, no, o sea, los montos pueden variar. Puede ser que, Sí, sí, por lo general son cantidades como, así que no son, o sea, son lógicas, son cantidades, sí, ajustes de tal vez de 90,000 o, por ejemplo, ya, la base, ¿verdad? Recuérdense que la base del ajuste, ¿verdad? Es una, pero el porcentaje es otro, ¿verdad? La base sí, es el monto que no declaró, pero sobre sí, ese monto se va a calcular el impuesto, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, si son 90,000, entonces vamos a aplicar el 5%, ¿verdad? El 25%, depende del régimen del contribuyente, y eso es lo que se le cobraría. Entonces, ¿qué pasa? Como estos ajustes, digamos, la ley del impuesto sobre la renta regula algunas cuestiones que el contribuyente puede utilizar como fundamento para justificarse, ¿verdad? Y se recuerdan cuando hablábamos de la interpretación a veces de la ley, ujú, y obviamente hay algunos artículos que tal vez nos van a indicar, y obviamente por eso es que se generan estas como, cada quien mira del lado de que le conviene la ley, ¿verdad? Porque el contribuyente, bueno, dice, es que yo, en base a este artículo, la ley me faculta, ¿verdad? Por ejemplo, hay un artículo que indica que las valuaciones están exentas, por así decirlo, ¿verdad? Pero no es una evaluación la que se está ajustando, sino que es el hecho de la compraventa, ¿verdad? Entonces, hay algunas cuestiones que les digo yo que el contribuyente puede utilizar su fundamento y la administración tributaria va a utilizar otros. Entonces, cuando hay un litigio, ya un tribunal va a leer los argumentos de la administración tributaria y va a leer los argumentos del contribuyente, ¿verdad? Y se va a inclinar por el que le convenza, obviamente tiene que investigar, va a leer un fundamento y otro, y al final resuelve como consideren, porque acuérdense que en derecho pues siempre van a haber más de dos opiniones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que genera, entonces, que ya sea el contribuyente o la administración tributaria quienes van a impugnar la sentencia cuando les afecte, siempre y cuando ellos estén convencidos de que ellos son los que tienen la razón, ¿verdad? Y obviamente cuando se trabaja, por ejemplo, al lado de la administración tributaria, pues en ese camino se tiene que ir, ¿verdad? Igual, si ustedes van a ser abogados del contribuyente, tienen que estar convencidos de que la ley les va a ustedes a respaldar con el contenido porque así lo establece y ustedes pueden respaldar con jurisprudencia, ¿verdad? En estos casos. Específicamente en este caso, hasta ahorita, yo creo que en la Corte de Constitucionalidad todavía no hay sentencias con relación a este tema de la, de ajustes cuando es por bienes inmuebles. Entonces, algunos contribuyentes, cuando sí se les ajusta, a veces, muchas veces mejor deciden pagar porque a veces son mal asesorados, ¿verdad? A veces tal vez eh, algún abogado les dice no, o no hay, no tienen como fundamento para poder respaldarse y en algunos casos, pues deciden ellos considerar, no son así bastantes casos que se ven con estos temas, ¿verdad? Pero como les digo, sí hay algunos fundamentos legales que puede utilizar el contribuyente para él justificar su actuar y entonces cada quien le va a dar la interpretación correcta según la posición en la que se encuentre cuando va a defender, ¿verdad? Ya sea al contribuyente o al Estado, depende de la posición, con argumentos válidos. Para cada quien van a ser válidos hasta que un tribunal va a resolver a quien le da la razón, ¿verdad? Y esto, como les digo, entonces ustedes pueden llevar un caso en algún momento de algo, si ustedes van a encontrar sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema, ustedes ya saben que hay antecedentes, pero van a haber algunos casos que ustedes tal vez no van a tener ese respaldo. Entonces van a tener que argumentar, van a tener que estar convencidos de lo que están haciendo y puede ser que resulte bien, ¿verdad? Tal como ustedes, depende de la argumentación que ustedes vayan a, a rendir o a incorporar, por así decirlo, en los escritos que presenten, ¿verdad? Entonces, hay algunos requisitos en la ley del impuesto sobre la renta también, ¿verdad?
que van a regir, porque obviamente a veces hay personas que van a prestar sus servicios a personas extranjeras, ¿verdad? Pero como son residentes acá en Guatemala, obviamente se van a considerar dinero, ¿verdad? Obviamente generado en el territorio nacional. Entonces, las personas guatemaltecas, obviamente, que residan en el extranjero, pero que trabajan más de 183 días, obviamente, ellos se van aunque no sean continuos, ¿verdad? Ellos van a prestar servicios a empresas, va a ser siempre renta generada, ¿verdad? O sea, va a ser fuente del territorio guatemalteco, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay empresas que obviamente vienen ellos a contratar personas, ¿verdad? Obtienen su punto de operaciones acá y son extranjeras, pero los ingresos que van a obtener es generado en el territorio guatemalteco. Entonces, estas van a aplicar. Yo quiero que ustedes ubiquen en la ley del impuesto, en la ley de actualización tributaria, perdón, porque a veces también me confundo, qué personas se consideran extranjeras o residentes en el país, ¿verdad? Porque pueden ser personas extranjeras que van a estar residiendo en Guatemala y que aplica que permanecen en el territorio más de 183 días. Entonces, se consideran residentes fiscales en Guatemala, ¿verdad? Si son extranjeros y permanecen en el país o viceversa, ¿verdad? Entonces, este fundamento, no sé si alguien ya lo ha ubicado, pero esa era una de las preguntas que iban en el cuestionario. Está en el artículo 6, licenciada. ¿Le puede dar lectura a ese tema? Yo creo que lo que usted me estaba mencionando está en el artículo 6 y el punto C, el punto 2. Ajá. Dice las personas de nacionalidad extranjera que tengan su residencia en Guatemala, que desempeñen su trabajo en relación de dependencia en misiones diplomáticas, oficinas consulares, o bien se trate de cargos oficiales de gobierno extranjeros cuando no exista reciprocidad. Ajá, No sé entonces, ¿sí? ¿Siga? No sé si es eso o le considero. Sí, para efectos del impuesto. ¿Cómo, en qué título está eso? Licenciada, Erika, no. ¿en qué Sí, ley está mencionando? Disculpe, licenciada. ley de actualización tributaria. Licenciada, disculpe, Sí, usted mencionaba algo de los 183 días y eso está ajá, en el artículo 6, numeral 2, en la literal B. ajá, dele lectura. Bien. Las personas de nacionalidad guatemalteca que tengan su residencia habitual en el extranjero en virtud de ser funcionarios o empleados de actividades privadas por menos de 183 días durante el año calendario, entendido como periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero no sé si es ese. Es que está, mire, como hay en las dos líneas, ¿verdad? Hay personas guatemaltecas que pueden trabajar en entidades diplomáticas y personas extranjeras también que trabajen acá en Guatemala, que estén dentro del territorio nacional también por más de 183 días, ¿verdad? O sea, vamos en dos líneas. Primero, que hayan personas extranjeras que residan en el territorio nacional por más de 183 días, ¿verdad? Y aparte están las personas nacionales, o sea, personas guatemaltecas que van a trabajar en otro país para entidades diplomáticas, si no pasan de los 183 días, ¿verdad? Entonces, aplica para los dos casos y por eso es que hablamos de territorialidad, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si una persona trabaja en una entidad diplomática acá en el país? Recuerdan que las embajadas es territorio extranjero, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ¿Verdad? licenciada. Ajá. Entonces, por esto es que la ley de actualización tributaria regula esto de los residentes, ¿verdad? Las personas que residen en el extranjero, que trabajan más de 183 días, se consideran residentes fiscales en Guatemala. Entonces, estos criterios obviamente se van a aplicar y la cantidad de más de 183 días o menos de 183 días, ¿verdad? Según esas dos versiones. No sé si le pueden dar lectura otra vez a esos dos artículos.
Si gusta, se lo leo, licenciada. Sí, claro. La literal B dice, las personas de nacionalidad guatemalteca que tengan su residencia habitual en el extranjero en virtud de ser funcionarios o empleados de entidades privadas por menos de 183 días durante el año calendario, entendido este como el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. La Pero ¿cuál literal es el título? Pero ¿cuál es el título de ese? también se consideran residentes. Ajá, Residentes, Están las residentes. tres en la literal A, las personas de nacionalidad guatemalteca que tengan su residencia habitual en el extranjero. La literal B, las personas de nacionalidad guatemalteca que tengan su residencia habitual en el extranjero. La literal C, las personas de nacionalidad extranjera que tengan su residencia en Guatemala. ajá, ya vieron, son varios casos, ¿verdad? Entonces, aplica para extranjeros y para nacionales que también residen en el extranjero por tiempo temporal, ¿verdad? Entonces, eso para efectos de quién se considera extranjero y quién no, pero esto es para efectos de grabar la renta, ¿verdad? Entonces tiene que llenar con estos ciertos requisitos porque obviamente si se pasa de más de 183 días en los casos, por ejemplo, de los que residen en el extranjero, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, no se cumple con el requisito, ¿verdad? Para poder grabar esa renta. Entonces, para eso es que tenemos bien claro ese artículo, por favor, lo analizan bien, porque entonces, ¿qué rentas se van a considerar nacionales, verdad? ¿En qué casos va a aplicar? Entonces, ¿cuándo se consideran los extranjeros residentes en el país, verdad? Licenciada, Entonces, tengo una duda. ¿sí? En la literal C, las personas de nacionalidad extranjera que tengan su residencia en Guatemala, que desempeñen su trabajo en relación de dependencia en misiones diplomáticas, oficinas consulares o bien se trate de cargos oficiales de gobiernos extranjeros, cuando no exista reciprocidad. Esa condición de reciprocidad, ¿qué significa? O Que sea, si dice en cuando el no, otro, sí, sí, cuando no exista reciprocidad. ajá, o sea, dice cuando no exista reciprocidad, o sea, que van a pagar el impuesto si no hay reciprocidad. El artículo, pero es que vámonos, ustedes tienen que enfocarse en el título del artículo, ¿verdad? Sí, residentes, se ¿Quiénes consideran se consideran, residentes. ajá, quiénes se consideran residentes? Pero esto es para efectos del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué indica el párrafo que usted me estaba diciendo? Sí, lo que me causa duda es la reciprocidad. Esto significa que, por ejemplo, si es, digamos que un ciudadano canadiense y en Canadá la ley a nosotros no nos cobra impuesto sobre la renta eh, por 183, por más de 183 días laborados en Canadá, nosotros debemos aplicar el mismo tratamiento a los Sí, canadienses. sí, exacto. Por eso si Ah, no ok, hay reciprocidad es que se ya, tiene que como buscar lo mismo, ¿verdad? ya, Acuérdense ya. que hay acuerdos, ¿verdad? Que dicen, bueno, en ley, en alguna ley aplica la reciprocidad, o sea, se aplica, pero obviamente tiene que estar estipulado, ¿verdad? ¿Cómo no? Ya, me queda claro. Sí, Licenciada, licenciada. si leemos siempre el artículo 6 en el numeral 1, en la literal B, hace énfasis que dice que su centro de interés económico se ubique en Guatemala, salvo que el contribuyente acredite su residencia a domicilio fiscal en otro país mediante el correspondiente certificado extendido por las autoridades tributarias de dicho país. Ajá, o sea que, por ejemplo, mira, pues como las personas extranjeras cuando vienen acá a Guatemala a trabajar, ¿se acuerda que ellos obtienen un permiso o sacan algún documento, ¿verdad? Que obviamente hace que ellos sean como residentes acá. Entonces, por ejemplo, si viene bueno, acuérdense que para que una persona extranjera pueda trabajar en otro país tiene que tener un permiso, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un permiso para poder trabajar aquí en Guatemala. Por ejemplo, si viene esa persona que usted dice, tiene que tener un documento
que acredite, como dice el artículo que usted indica. Y dice que si su centro de interés económico se ubique en Guatemala, salvo que el contribuyente acredite su residencia o domicilio fiscal en otro país mediante el correspondiente certificado extendido por las autoridades tributarias de dicho país. Pero ¿para qué efectos? ¿Para qué efectos? Es para ser residente. Es que acá dice se consideran residentes para efectos tributarios. La persona individual. Por ejemplo, en este caso, cualquiera de las tiene que siguientes tener su centro circunstancias. de operaciones aquí en Guate, ¿verdad? Ujú. Salvo que acredite, dice, ¿verdad? Pero el centro de operaciones sí está acreditado en Guatemala. Sí, Entonces, son las como aristas que nos da este artículo para hacernos énfasis en el concepto de residente. de Este es el residente, numeral exacto. 1 y luego el numeral 2 son las 3 literales que leímos y luego procede otra, ¿verdad? Entonces, como este artículo lo que establece es quiénes son residentes o no, esta persona, para ser residente, dice si su lugar de operaciones va a ser Guatemala, salvo, ¿verdad? Pero entonces, si él acredita que es de otro país, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente, si va a generar como persona extranjera, entonces se le va a tomar como persona extranjera y se tiene que encuadrar en los requisitos de los 183 días, ¿verdad? Para efectos del impuesto. Entonces, lo que la ley regula prácticamente es quiénes se consideran residentes y tira esas excepciones, ¿verdad? Para efectos del pago del impuesto. Entonces dice, bueno, primero, regla general, tiene que tener su centro de operaciones en Guatemala. Se considera que va a ser residente, ¿verdad? Entonces ahí va a ser residente y tiene que pagar, ¿verdad? El impuesto porque ya se considera que aquí no tiene que probar nada. Pero viene él dice, no, yo soy extranjero y él lo acredita, ¿verdad? Entonces, al ser extranjero, entonces tiene que aplicar dentro del margen de los días que debe permanecer para que se considere extranjero. No sé si me explico. Sí, licenciada, Sí, gracias. que tendría que ser menos de 183 días. Y la sede no tiene que ser en Guatemala. No, bien, la sede, Sí es en Guatemala. o sea, la regla general es que si tiene sede acá, va a generar impuestos porque acá está generando impuestos, ¿verdad? Pero se tiene que encuadrar, por ejemplo, ¿cómo le explicara? Una persona extranjera, si tiene, por ejemplo, centro de operaciones en Guatemala, como va a contratar personal guatemalteco para sus actividades, tiene que pagar Sí, impuestos sobre la renta. correcto. Sí tienen que retenerles, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Entonces ahí, aunque sea extranjero, porque como dice, las personas extranjeras tienen que estar más de 180 días, de 183 días. 183. Ujú. Y si tienen su centro de operaciones, van a encuadrarse perfectamente porque no van a venir a poner por 180 días a menos que sea una zona franca o algo temporal, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Sí, Gracias, licenciada. muy bien. Dígame, Emerson Antonio. Licenciada, volviendo a la reciprocidad, yo entiendo que se refiere básicamente a que se les va a cobrar impuestos siempre y cuando a los diplomáticos guatemaltecos que están en otro país también se les cobren Se en les el otro cobre país, en el otro país. para beneficio del otro país. Entonces, en Exacto. este O sea, caso, sí se les cobraría a los extranjeros que vengan acá de ese país. ajá, o sea, por eso la reciprocidad. De aquí pago, pero porque allá también pagan, ¿verdad? Allá no pagan, aquí tampoco pago. Ajá. O sea, aquí pagan los extranjeros porque nuestros connacionales allá pagan también. Allá pagan. En Ujú. Estados Unidos pagan impuestos. Ajá. Entonces, Todos. Lo Miles. único seguro dicen que es la muerte y el pago de impuestos en Estados Unidos. exacto. Sí, cabal. Allá sí fijo, ¿verdad? Entonces, pero aquí en Guatemala no. Aquí si no hay una buena fiscalización, se salvan. Se dan cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Eso es una cuestión tan discutible, ¿verdad, licenciada? Porque, claro, todos queremos pagar menos impuestos, pero son necesarios. El problema es a veces la mala utilización de nuestros impuestos.
que si Sí. los utilizaran correctamente, todos pagaríamos felices de la vida mensualmente. Ay, sí, porque a mí me cae mal que vaya en una carretera y que el carro, ¡pum!, ahí en los hoyos, ¿verdad? Ustedes. En Entonces, No como se cuanto sale vea, una ni llanta lo nueva, siente. se va, sí, la llanta. sí, ay, sí, qué cólera. Entonces, ya vieron, los carros se arruinan cada poco, hay que estarles cambiando amortiguadores por tanto hoyo, ¿verdad? Si uno no tiene cuidado. Y a Explotan veces, las llantas ahorita. sí, y cuando llueve y hay pozas de agua que no se mira, ay, no. Si uno, Lo peor. por lo menos uno, el camino que recorre, ya se sabe de memoria dónde están los baches, ¿verdad? Sí, ahí va contando. El Cabal. camino desconocido solo con submarino, Lick. Cabal. Entonces, primero, pero tengamos fe y esperanza, ¿verdad? En que las cosas cambien y si no, pues hacer algo en el futuro ustedes, ¿verdad? Por cambiar, porque ya vieron que sí estamos mal con todo eso, ¿verdad? Pero no podemos cambiar el mundo unos poquitos, ¿verdad? Entonces, tal vez las cosas cambien más adelante. Bueno, entonces, vamos con el tema de los regímenes de las rentas de actividades lucrativas, ¿verdad? Que son 2 regímenes. ¿Se recuerdan esto? Entonces vamos a aplicar, que obviamente va a aplicar para personas jurídicas y algunas individuales, ¿verdad? Y hay 2 regímenes que están, el de sobreutilidades y está el del régimen de opcional simplificado, ¿verdad? Que estos también los ubican en la ley de actualización tributaria y los subrayan. En el régimen, por ejemplo, se aplica en el régimen de sobreutilidades, siempre va a ser el 25%, pero acá va a ser sobre la utilidad neta, ¿verdad? O sea, acá se van a hacer, por ejemplo, se van a deducir algunos gastos que la ley estipula y luego de que sean esas deducciones, entonces ya se va a fijar el porcentaje sobre la utilidad neta, ¿verdad? Que es el 25%. Licenciada, disculpe, ¿podría volver a repetir las dos que primero dijo utilidades, ¿verdad? Y la otra, El opcional simplificado. gracias. Entonces, entonces sabemos que en el sobreutilidades, como bien lo dice la palabra, ¿verdad? Va a ser sobre las utilidades, o sea, sobre la utilidad neta que va a tener el contribuyente, ¿verdad? Sobre eso va a aplicar el 25%. Tal vez eso es lo que da como un sentido lógico a la tasa, ¿verdad? Del 25%, porque en el régimen opcional simplificado, aquí son ingresos moderados y se van a pagar, por ejemplo, el 5% sobre los primeros 30,000 y el 7% sobre el excedente. Pero acá no se permiten deducciones. Entonces, esa es la diferencia entre los 2 regímenes. Nota con eso, porque eso también pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, viene esta, Licenciada, ¿sí? pero fíjese que en este artículo, en donde se establecen los tipos impositivos y la determinación del impuesto, en las rentas imponibles mensualmente por 300,001 centavo, tiene un monto fijo de 1,500 quetzales. Pero ese ¿en qué clase de rentas está? En el opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Por eso se paga el 5% sobre los Sí, primeros de 30,000. 30,000 y dice que del 7% en adelante son un monto fijo de 1,500. Lo que pasa que, por ejemplo, si usted va a aplicar el 5% sobre los primeros 30,000 quetzales, Ujú. entonces usted siempre va a pagar 5% sobre eso, pero la ley Sí, correcto. establece, la ley establece 7% sobre el excedente. Un monto fijo de 1,500 referente a los primeros 30,000 y el excedente el 7. Sí, porque el Así 5% de 30,000, de ¿cuánto es? 30 son 1,500. Ajá. Sí, ya me hizo sentido. Gracias. Entonces, sobre los primeros 30,000 van a ser el 5% que equivale al 1,500, ¿verdad? Y sobre el resto es el 7%, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va a aplicar en este régimen opcional, pero acá la diferencia, y por eso, como les digo, es la tasa, ¿verdad? Porque acá, obviamente tiene que ser menos, porque acá sí es sobre los ingresos, ¿verdad?
sobre los ingresos brutos. Aquí no se van a hacer deducciones. Acá los ingresos que se reciben, eso es lo que se va a grabar, ¿verdad? Esa va a ser la base del impuesto. Entonces, en este régimen, por ejemplo, si vamos a las ganancias de capital, entonces ahí ya regula otro por ciento, ¿verdad? Que es un 10%. Hay otro, por ejemplo, cuando se gana la lotería, son ingresos que la ley de actualización tributaria estipula, ¿verdad? Que se deben deducir, ¿verdad? Pero ahorita no vamos a ahondar en esto. Yo ahorita quiero que se enfoquen en las preguntas que estamos, que se pusieron en el cuestionario. No vamos a ir más para allá. Para efectos, porque miren, la ley de actualización tributaria es bien compleja. Es bien compleja y tenemos que tener un auditor para que nos explique los cálculos, cómo se aplican, porque por ejemplo en este caso hay varias opciones de pagar el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, cuando hay unas formas de poder calcular, de ir abonando trimestralmente, o si quieren mejor pago anualmente, entonces, pero como les digo, ya es ahondar más a situaciones que tal vez no vamos a entender. Entonces, lo general, lo que vamos a aplicar a las personas que trabajamos normalmente, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a aplicar para tener conocimiento de qué régimen vamos a utilizar, ¿verdad? Y quiénes son las personas, obviamente, que acá se están refiriendo a las rentas de actividades lucrativas. No vamos a hacer énfasis, por ejemplo, en las rentas de trabajo, ¿verdad? Porque las rentas de trabajo casi siempre se va a aplicar esta del régimen opcional simplificado, ¿verdad? Que nos van a deducir el 5% sobre los ingresos mensuales. Eso es lo que nos quitan, lo que me quitan a mí, por ejemplo, cada mes de impuestos sobre la renta, ¿verdad? El 5%. ¿Qué pasa a la hora de que hagan una liquidación, por así decirlo, verdad? A la hora de que uno le paguen, por ejemplo, una indemnización, entonces ya uno, sobre ese ingreso que le den de indemnización, entonces ya aplica el 5% sobre los primeros 30,000 y sobre el excedente el 7%, ¿verdad? Entonces en esa realidad nos vamos a ubicar. Licenciada, ¿y las indemnizaciones tienen que pagar impuestos sobre la renta? ¿No están exentas? Fíjese que las indemnizaciones están exentas. Lo que pasa es que hay algunas figuras hay algunas empresas, por así decirlo, que no lo miran como una indemnización, sino que como una compensación. Eso es como lo declaran quien lo está liquidando. Exactamente. De hecho, aquí en la administración tributaria se regulaba indemnización y hubo un tiempo en que se reguló como compensación, ¿verdad? Entonces, a todas las personas que liquidaban, le retenían ese ISR. Ay, qué cólera. Entonces, obviamente después de 25 años, no sé, yo creo que tiene de 98 para acá, ¿cuántos años hay? 27, ¿verdad? Sí, 27. Entonces, fue un lapso de tiempo y todo regresó a normal, ¿verdad? Pero sí hubo un tiempo en que se hacía eso y aunque se peleó porque ya era un derecho adquirido, no funcionó, ¿verdad? Hasta que modificaron otra vez. Entonces, algunas personas disfrazan este tema. Entonces, depende cómo esté identificado el gasto. Eso es más que todo. Y en todo, por ejemplo, empresas que llevan su contabilidad, por eso es que identifican algunos gastos de manera que ellos puedan hacer deducciones, ¿verdad? Por ejemplo, ya vieron que para deducir dicen, bueno, voy a poner una factura por tanto, porque en las deducciones de ISR aplica como lo similar para el crédito fiscal, ¿verdad? Las deducciones se pueden deducir para ISR, para cálculo de ISR, los gastos también que tienen que tener giro, ¿verdad? Que tienen que vincularse con el giro normal del contribuyente. Entonces, si no aplica o no demuestra este giro, entonces no procede la deducción, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto va a inflar el impuesto o la tasa que en algún momento tiene que pagar, ¿verdad?
Bueno, entonces nos quedamos con esto, en los regímenes, no sé si hasta acá. ¿Sí? Una consulta, entonces el de opción simplificado es del 5 y el 7%, ¿correcto? Y el Ajá. otro que es de las utilidades de actividades lucrativas es del 25%. Ajá, muy bien. Entonces, esto y efecto, ¿va? Miren cuál es la diferencia entre el régimen de utilidades. Esto es en las rentas de actividades lucrativas, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos regímenes en las rentas de actividades lucrativas? Entonces, el régimen de utilidades, van a decir ustedes, aplica el 25% y que eso es la utilidad neta en la cual se pueden hacer deducciones, ¿verdad? Y el otro régimen va a ser el opcional simplificado, en el cual va a ser un 5% sobre los primeros 30,000 y sobre el excedente el 30%. Cabe la observación de que acá no se pueden hacer deducciones. Así tiene que ser su respuesta. Esto me va a decir a mí si estudiaron o no, si estuvieron en la clase o no, ¿verdad? Porque vamos a pie con estas preguntas, lento. Entonces, estos cuestionarios, para efecto, ustedes también pueden ampliar, irse un poquito más allá si quieren aprender, pero para efecto del examen, vamos a ver esta nada más, ¿verdad? Lo que yo les estoy indicando. Para la otra clase vamos a seguir viendo el segundo cuestionario. Se recuerdan que eran 3 los que les dejé, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahorita la ley del impuesto de solidaridad. Entonces vamos a decir qué es el impuesto, cuál es el objeto de por qué se crea este impuesto y a quiénes va dirigido, ¿verdad? Entonces, por lo general, las leyes, no sé si tienen la ley del ISO a la mano. No, yo no la compré. Licenciada, esa la tenemos que tener para el examen. No, miren, como ustedes pueden ver su ley electrónica, ¿verdad? La pueden Ah, digital, para que en respondan, para que ustedes puedan como responder estas preguntas y se fundamenten. Entonces, si ustedes leen y estudian, no va a ser necesario que ingresen leyes al examen. Igual las ok. pueden ingresar, ¿verdad? Porque no Ah, voy a apartarme de esto, como les digo, los cuestionarios vamos a ver y los procedimientos que ya se los dije, ¿verdad? Que van a venir. Entonces, por eso es que siempre les estoy preguntando si tienen alguna duda con relación al procedimiento administrativo, al proceso contencioso y sobre todo los medios de impugnación, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene la ley del impuesto del impuesto de solidaridad de los que están conectados? Yo la acabo de descargar, Licta, pero no sé, dígame usted qué artículo lee. El artículo 1, siempre nos vamos a ir al artículo 1. Perfecto, de un segundito. El artículo 1 establece materia del impuesto, se establece un impuesto de solidaridad a cargo de las personas individuales o jurídicas, los fideicomisos, los contratos de participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho, el encargo de confianza, las sucursales, las agencias o establecimientos permanentes o temporales de personas extranjeras que operen en el país, las copropiedades, las comunidades de bienes, los patrimonios hereditarios, indivisos y de otras formas de organización empresarial que dispongan de patrimonio propio, realicen actividades mercantiles agropecuarias en el territorio nacional y obtengan un margen bruto superior al 4% de sus ingresos brutos. Muy bien, entonces ahí van a ustedes los requisitos. Entonces, esos artículos van a responder estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es el impuesto de solidaridad? Entonces, nosotros vamos a decir que es un impuesto que es complementario. Este se complementa con el ISR. Entonces, podemos indicar, puede venir en la pregunta, ¿es el impuesto complementario al impuesto sobre la renta creado para asegurar que las empresas con actividad económica contribuyan al financiamiento del gasto público, ¿verdad? Y aunque no generen utilidades netas, porque ese no es requisito, ¿verdad? Entonces, ese es como el objeto de este impuesto, ¿verdad? Que tiene que contribuir, obviamente, y que se complementan, porque en el artículo 11, no sé si le puede dar lectura al artículo, no sé si es el 10 o el 11, Merlin. Con gusto, el 10 es el pago del impuesto. Ajá. Y el 11 la acreditación.
Muy bien, esos dos artículos son bien importantes. Muy bien, artículo 10 establece pago del impuesto. El impuesto debe pegarse, dice dentro del pagarse, es que no miro linda, pegarse, miro acá, pero bueno, dice dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, utilizando los medios que para el efecto la administración tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. El artículo 11, acreditación, el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. Literal A, el monto del impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario conforme a los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes, tanto el que debe pagarse en forma mensual o trimestral como el que se determine en la liquidación definitiva anual según corresponda. Literal B, los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta podrán acreditarse al pago del impuesto de solidaridad en el mismo año calendario. Los contribuyentes que se acojan a esta forma de acreditación podrán cambiarla únicamente con autorización de la administración tributaria. El remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado conforme lo regulado en este artículo será considerado como un gasto deducible para los efectos del impuesto sobre la renta del periodo de liquidación definitiva anual en que concluyan los 3 años a los que se refiere la literal A de este artículo. Muy bien. Entonces se dan cuenta, hay dos opciones, ¿verdad? Y obviamente el impuesto pagado, ya sea por cualquiera de los dos impuestos, se puede pagar se puede acreditar para el pago del otro, ¿verdad? Entonces en el primero decimos que es el ISO, ¿verdad? Los pagos del ISO se van a acreditar al impuesto sobre la renta. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el pago del ISO pagado durante un año calendario puede acreditarse a pago de impuestos sobre la renta sobre los siguientes 3 años, ¿verdad? Hasta agotarse, dice. En el inciso B es al revés, ¿verdad? El pago del impuesto sobre la renta puede aplicarse al pago del ISO, pero solo en el mismo año calendario, ¿verdad? Y obviamente esto tiene que ser aprobado por la administración tributaria y el contribuyente no puede estar jugando con estos métodos, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, como para aprovecharse, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el contribuyente quiere hacer un cambio de régimen, la administración tributaria lo tiene que aprobar, pero va a ser a partir del ejercicio fiscal siguiente, ¿verdad? Entonces, esto es solo que son acreditables entre sí. Lo que quiero que vean es la relación que hay entre los dos impuestos, ¿verdad? No vamos a ahondar mucho en esto. Pero, ¿quiénes están entonces obligados a pagar el ISO? Entonces, nosotros vamos a poner como requisitos que disponga de patrimonio propio, y eso subrayenlo en su ley, que estén inscritos también, ¿verdad?, en el régimen de utilidades del ISR y que realicen actividades mercantiles o agropecuarias en Guatemala, ¿verdad? Son 4 requisitos y obviamente el margen bruto que tiene que superar el 4%. Esto aunque no tengan actividades netas o no generen utilidades netas, ¿verdad? Entonces, vamos a decir nosotros qué es el margen bruto. Aquí aplica toda clase de ingresos, ¿verdad? Los ingresos por servicios prestados, la diferencia, por ejemplo, se puede establecer, por ejemplo, la diferencia entre las ventas y el costo de venta, ¿verdad? Se va a dividir entre los ingresos brutos totales. Si el resultado es mayor al 4%, entonces va a estar obligado al pago del ISO, ¿verdad? Pero recuérdense que cuando el contribuyente paga el ISO, también puede ser acreditado para el pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y otra característica principal con este impuesto es que acá se va a pagar en el mes siguiente de finalización de cada, ¿qué? Trimestre, se recuerdan, ¿verdad? Mes siguiente, después de cada trimestre, se tiene que hacer el pago de este impuesto. ¿Y cuál es la tasa que va a aplicar el ISO? El 4%.
No, el 4% del El 1%. Es el 1, sí, perdón. Va, sí, o sea, requisito es que el margen bruto sea del 4%, pero la base del impuesto, ¿verdad? Va a ser el 1% sobre la base imponible, que es el total del margen, ¿verdad? Que es el total de los ingresos brutos. Y entonces, ¿y cómo se va a calcular o se va a determinar cuál va a ser esa base imponible que nosotros vamos a aplicar para efectos del pago del impuesto? Entonces, se calcula, y esto lo ubican en la ley también. Apliquen en qué artículo está la tasa del 1%, ¿verdad? Y también cómo se va a determinar la base imponible. Entonces, se va a calcular sobre el mayor valor entre la cuarta parte del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos, ¿verdad? Entonces, sobre esa base se va a calcular el impuesto. En el Entonces, artículo, perdón, licenciada, en el artículo 7 está la base imponible y en el artículo 8 el tipo impositivo que usted muy bien. mencionaba. ¿Le puede dar lectura entonces a esos artículos? Con gusto, artículo 7, base imponible. La base imponible de este impuesto la constituye la que sea mayor entre, literal A, la cuarta parte del monto del activo neto o, literal B, la cuarta parte de los ingresos brutos. En el caso de los contribuyentes cuyo activo neto sea más de 4 veces sus ingresos brutos, aplicarán la base imponible establecida en la literal B del párrafo anterior. Artículo 8, tipo impositivo. El tipo impositivo de este impuesto es del 1%. Ajá. Entonces, mire que en el artículo 7 dice que si sobrepasa, ¿verdad? El 4% o 4 veces el margen bruto, dice, ¿verdad? Va a aplicar Así es. la opción B, el artículo siguiente, de acreditamiento. Si lo refiere a la literal B, licenciado, si se Ajá. pasa del 4 veces sus ingresos brutos. O sea, el pago del impuesto sobre la renta para acreditar ISO, ¿verdad? Pero en eso no vamos a ahondar porque se pueden hacer bolas. Cuesta un poquito entender eso entonces. Sí, está Entonces, complicado. sí, entonces eso es algo que se discute mucho por acá y siempre hay conflicto, ¿verdad? Entonces mejor no ahondemos en eso, solo identifiquemos que el pago es trimestral y que se va a pagar el mes siguiente de cada trimestre, que es el 1%, que es acreditable con el ISR, ¿verdad? O que es complementario con el impuesto sobre la renta, es lo que tienen que saber de esto. Y las entidades exentas, ¿verdad? Que siempre van a ser las mismas, ¿verdad? Entre estas que están exentas, también, aparte de todo lo que se indica en todas las leyes, ¿verdad? Como sabemos, las asociaciones, siempre que no distribuyan las utilidades, y acá también se incluyen los pequeños contribuyentes, ¿verdad? Quienes están en el régimen opcional simplificado, porque el requisito principal para este es que estén en el régimen de utilidad del ISR, ¿verdad? Sobre utilidades, no en el opcional simplificado. Y entonces, yo creo que esto es lo que Licenciada, entonces no incluye al pequeño contribuyente. No, al pequeño contribuyente no, porque primero solo el está... de sobreutilidad, ¿verdad? Que es el 25. Porque es uno de los requisitos, ¿verdad? Que tiene que estar inscrito en el régimen sobre utilidades, ¿verdad? Sí. Y entonces también para identificar cuál es el activo neto, ¿verdad? Entonces, a todos los ingresos, ¿verdad? Se le van a restar todas las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, la reserva para cuentas incobrables cuando procede, los créditos pendientes de reintegro, pero todos estos gastos, lo que les digo es que ahí es donde ya se necesita un auditor para que identifique todos estos gastos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar del activo neto porque así lo regula la ley, que es un requisito que establece, ¿verdad? Que vamos a tomarlo como base para el pago del impuesto cuando este es mayor a los ingresos brutos, ¿verdad? A la cuarta parte de los ingresos brutos. Ese es el valor que se va a tomar como base. Entonces yo creo que con esto estaríamos respondiendo las 25 preguntas del primer cuestionario, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Licenciada. ¿Sí?
Disculpe, mire, bueno, yo tengo entendido que el ISO se paga en el consumo de combustible. No sé si estoy mal, que hay un porcentaje que le aplican en la factura de cuando uno, digamos, compra gasolina. Creo que hay una parte ahí del ISO, ¿verdad? No sé si es ese, esa es mi duda, no sé si es ese o es otro No, impuesto. no, fíjese que no El creo. impuesto de solidaridad. No, el impuesto de solidaridad aplica en los casos que regula la ley y son estos que estamos viendo. Ah, ok, sí, Ajá, entonces es otro rubro ahí. sí. Entonces, en la ley, en la ley de combustibles hay que leer porque, por ejemplo, ahí, como son tarifas, depende las cantidades y el tipo de combustible, ¿verdad? Y obviamente quien los paga son personas, es que ya también es un impuesto indirecto, ¿verdad? Porque no va dirigido a ciertas personas, sino que también quien lo paga es el consumidor final, ¿verdad? Obviamente, en este, el contribuye, póngale en el impuesto de combustible, la persona activa o el sujeto activo no son los que compran el combustible, sino que son los vendedores de combustible o los importadores, ¿verdad? Entonces, vamos identificando esas características que acá pues no encaja. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Muy bien. Entonces, Licenciada, tengo una duda aquí. ¿Qué sucede si el ISO no se acredita en el ISR? si no se puede acreditar, vio Ajá. que en el artículo 11 al final dice que lo que no se puede acreditar se puede poner como gastos deducibles durante cierto tiempo en los gastos del ISR. Sí, sí se puede poner como gasto. Sí, usted dice si no se puede acreditar el ISO. Ajá, sí. ¿Qué sucede si el ISO no se acredita al ISR? O sea, como en ese artículo 11 está la explicación al final, porque Ok. dice, están las dos opciones y dice, lo que no se puede acreditar se puede reportar como gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Ah, muy bien. Ajá. Y dice en qué plazo lo puede reportar, ¿verdad? Hasta 3 años, ¿verdad? Hasta 3 años. Ajá. Gracias, licenciada. Muy bien. Entonces, no sé si Licenciado, tienen alguna duda, si no, ahí nos quedaríamos. Dígame, Emerson. el pequeño contribuyente es el que está definido como el que paga 5 y 7%, ¿verdad? Exacto. Él es que sí es como, es el pequeño contribuyente del ISR, que es el régimen opcional y simplificado, ¿verdad? O sea, Simplificado. cuando la ley establece los pequeños contribuyentes y quienes estén en el régimen simplificado, entonces nos estamos hablando, por ejemplo, pequeños contribuyentes, nos referimos al IVA. Y en el ISR, el pequeño contribuyente lo estamos identificando en el régimen de opcional simplificado, por así decirles, ¿va? Ya, Sí. Porque, muy bien. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, si no, ahí quedaríamos para que puedan conectarse a su próxima clase. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz El jueves noche. continuamos con los otros cuestionarios. Sí, el jueves miramos los próximos y ya como la otra semana es presencial, entonces ya vamos a estar repasando más sobre lo mismo, ¿verdad? Si hay dudas, Magnífico. o elaboramos procedimientos si quieren en clase, ¿verdad? Los procedimientos. Sí, esquemas, ¿verdad? Sí, los sí. esquemas para el examen no les cueste, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Feliz noche. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Feliz noche.